Sí. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden ver la pizarra? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Bien, vamos a ingresar ahora a otro método de integración, que es el método mediante fracciones parciales. Para esto necesitamos repasar un poquito. Esto ya ustedes lo hacen en el colegio, pero lo vamos a repasar un poquito. Son las fracciones propias e impropias, dice, de una función racional. P de x sobre q de x es una fracción propia si el grado del polinomio P de x es menor que el grado del polinomio Q de x. ¿No? Esa es una propia. En caso contrario, es decir, si el grado de P de x es mayor o igual al Q de x, la fracción se llama impropia. Entonces vamos a trabajar con fracciones propias y fracciones impropias. Toda fracción impropia se puede expresar efectuando la división como la suma de un polinomio más una fracción propia. Es decir, estamos hablando de la impropia, ¿verdad? Entonces, P de x sobre Q de x es igual al polinomio más n sub 1 de x sobre Q de x, es decir, la suma de un polinomio más su fracción propia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver enseguida con algunos ejemplos, pero lo que quede claro aquí, a ver, fracción propia, ¿cuándo es? Cuando el polinomio P de x es menor que el polinomio, menor que el grado del polinomio Q de x. ¿No? Pues ahí tenemos una fracción propia y una función impropia es cuando el grado de P de x es mayor o igual que de Q de x. La fracción se llama impropia. Pero se puede dividir y se tiene el polinomio más una fracción, que esta ya va a ser una fracción propia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4 casos de fracciones parciales. Caso 1, el denominador Q de x es un producto de factores lineales distintos. ¿Se entiende eso? El denominador Q de x, es decir, este es un polinomio, es un producto de factores lineales distintos. Esto significa que el denominador Q de x puedo escribirlo como el producto de factores. ¿Ya? Entonces, estos factores que ustedes ven aquí son a sub 1 por x más b sub 1, a sub 2 por x más b sub 2 y a sub k por x más b sub k. Estos son factores lineales. ¿Ya? Dice, en donde no hay factor que se repita, es decir, si todos estos factores no se repiten, en este caso existen constantes a sub 1, a sub 2, tales que, fíjense, esta fracción que es impropia, la fracción impropia, puedo escribirlo como la suma de fracciones. ¿No? De ahí su nombre, fracciones parciales. Es decir, un cociente de un polinomio sobre otro polinomio con las características de fracción propia se puede escribir como la suma de fracciones. Es decir, la suma de fracciones parciales. ¿No? Entonces ese es el caso 1. Ahora vamos a ver los otros casos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso 2. Dice, el denominador Q de x es un producto de factores lineales, algunos de los cuales se repiten. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a factorizar Q de x,
En vez de tener factores diferentes, puedo tener también factores repetidos, ¿no? Entonces, la descomposición en fracciones parciales contiene K términos de la forma. Es decir, ¿cuántas fracciones voy a tener? Voy a tener el mismo número de fracciones que se repiten. Entonces, en este caso, ¿cuántas veces se repite? Se repiten K veces. Entonces, ¿cuántas fracciones voy a tener? K veces, ¿no? Y la primera fracción va a ser A sub 1 sobre el factor más A sub 2 sobre el mismo factor, pero al cuadrado. Y así sucesivamente hasta A sub k sobre el mismo factor elevado a la k. Supónganse que se repite 5 veces, entonces voy a tener 5 fracciones. ¿Ya? A sub 1, A sub 2 son constantes, ¿sí? O los coeficientes indeterminados que le llaman en algunos textos. ¿Ya? Entonces ya tenemos caso 1, cuando los factores son lineales y no se repiten. Caso 2, cuando los factores lineales se repiten, ¿verdad? Tenemos un caso 3. Aquí ya fíjense en ahora, el denominador contiene factores cuadráticos irreductibles, ninguno de los cuales se repite. Casi igual que el primer caso, de los factores lineales. Pero, ¿qué diferencia hay aquí en el caso 3? Si q de x tiene un factor cuadrático no repetido de la forma, ¿verdad? Entonces ya aquí no son factores lineales, sino son factores cuadráticos, en donde, por supuesto, fíjense, su discriminante, b al cuadrado menos 4ac, es menor que 0. Vale decir que esto es un polinomio de segundo grado no factorizable. ¿Por qué? Porque su discriminante es menor que 0. Ustedes saben por de colegio que las ecuaciones de segundo grado pueden ser factorizables siempre y cuando su discriminante sea mayor o igual que 0, y no es factorizable cuando su discriminante es menor que 0, ¿no? Entonces, la descomposición en fracciones parciales contiene un término de la forma a por x más b sobre a por x al cuadrado, b por x más c, donde a y b son constantes. Fíjense, si el polinomio del denominador, perdón, si el factor del denominador es de grado 2, entonces el polinomio del numerador tiene que ser de un grado menor. Vale decir, aquí es x al cuadrado, bx más c, esto es conocido. Entonces, aquí nosotros lo colocamos a por x más b, que es un polinomio de un grado menor, ¿ya? Y utilizamos la misma suma de fracciones que en el caso 1, cuando no se repite, ¿no? Y finalmente tenemos este caso, ¿no? El caso 4. ¿Qué pasa aquí? Seguimos teniendo factores cuadráticos, pero ahora estos factores cuadráticos se repiten, ¿no? Entonces sigue con la misma condición de que el discriminante sea menor que 0. Entonces la descomposición en fracciones parciales contiene k términos de la forma, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se está repitiendo este mismo factor, se repite k veces. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? De la misma manera, fíjense, primera fracción, segunda fracción, hasta k fracciones. ¿Cómo voy a ir formando? Entonces, aquí el factor y en el numerador un polinomio de grado menor, más seguimos el mismo porque se repite al cuadrado, pero aquí otro, no el mismo, otro polinomio de un grado menor que este, ¿no? Entonces ahí está claro, a sub 1, a sub 2, a sub k, b sub 1, b sub 2, b sub k son constantes, ¿no? Esto ustedes ya lo han hecho en colegio, ya saben hacer fracciones parciales, y ahora lo vamos a aplicar para resolver algunas integrales.
No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, aquí hay una tablita que tal vez les sea útil a ustedes, pero no nos ayuda mucho, pero a algunos les gusta tener una tabla. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí dice factor. Factor 1, forma del factor lineal. Forma de la fracción, dice A sobre AX más B. ¿No? Si se repiten el mismo, ¿verdad? Se repiten varias fracciones, ¿sí? Las n fracciones. Si es cuadrático, este es el factor. Si se repiten, esta es la forma, ¿no? Si es al cubo, fíjense en cómo es el factor. ¿Ya? Si se repite al cubo, de la forma como se fracciona. ¿Ya? Pero eso es como una introducción, por lo que ahora vamos a trabajar con estos conceptos para resolver integrales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Hola, hola, hola. No, Inge. Bien. A ver, vamos a buscar por aquí un ejercicio para empezar la explicación. Veamos, a ver, podríamos, a ver, un ejercicio, quiero buscar uno que me ayude a explicar. A ver, vamos a hacer el 11, que es la integral definida, pero nosotros lo vamos a hacer la indefinida, ¿ya? Luego vamos a hacerlo a definida. A ver. Ya, sí, creo que es el indicado para... Fíjense, entonces vamos a colocar aquí el ejemplo y vamos a decir calcular la integral. Creo que ya, mejor el 12, por favor. El 12 está más completo. X menos 4 sobre x al cuadrado. X al cuadrado sobre x al cuadrado menos 5. X al cuadrado menos 5x más 6 por el diferencial de x. Entonces, fíjense en aquí qué es lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Vamos a explicar ahora esto. Fíjense ahí, vamos a colocarlas de esta forma para que un poco relacionen con la explicación, ¿no? Este es como hemos dicho en la teoría, un P de X sobre un Q de X. Es decir, este es para nosotros el P de X sobre el Q de X, ¿no? Es decir,
es lo que tenemos ahí. Entonces, Q de X. ¿Está bien? Ahí. Entonces ahora, ¿esta es una fracción propia o impropia? Hola. A ver, vamos a hacer despertar un poquito, ¿ya? Es una fracción propia y Parece que esto vamos a ver, vamos a hacer despertar. A ver, ¿dónde está? Vamos a empezar por atrás porque siempre empezamos. Jocelyn Belén. Sí, Lea el concepto de cociente propio, propia e impropia. ¿Verdad? sí, ahorita. Dice, una fracción se llama propia si su numerador es menor que su denominador. Y una fracción se llama impropia si su numerador es mayor que su denominador. ¿Mayor qué? ¿A qué se refiere? Es mayor que su denominador. Joana Lilibet. Joana Lilibet. sí, Inge, es una fracción propia, el numerador siempre menor que el denominador. Yandira. O Yadira. Wendy Valdivieso. Sin G. Lea el concepto de fracción propia y fracción impropia. La fracción propia es si el grado del polinomio Px es menor que el grado del polinomio Qx. En caso contrario, es decir, que si el grado Px es menor o igual al Qx, la fracción se llama impropia. Tatiana Tintilay. Sin G. Lea el concepto de fracción propia e impropia. Bueno, una fracción propia es si el grado de polinomio p de x es menor que el grado de polinomio q de x. En caso contrario, es decir, si el grado p de x es mayor o igual de q de x, la fracción se llama impropia. Rosa Leáñez. Rosa Leáñez. Sin G. Lea qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia. Se dice que una fracción racional p de x sobre q de x es una fracción propia si el grado del polinomio p de x es menor que el grado de polinomio q de x. En caso contrario, es decir, si el grado de p de x es mayor o igual al de q de x, la fracción se llama impropia. Noemí Violeta.
Sí, Inge. Lea los conceptos de fracción propia y fracción impropia. Se dice que una fracción es propia si el grado del polinomio P de X es menor que el grado del polinomio Q de X. En caso contrario, es decir, si el grado de Px es mayor o igual al de Q de X, la fracción se llama impropia. Noelia Flores, Sí, Inge. lea los conceptos de fracción propia y de fracción impropia. Bueno, se dice que una función racional Px sobre Q de X es una fracción propia en el grado del polinomio Px es menor que el grado del polinomio Pq. En caso contrario, es decir, que si el grado de Px es mayor o igual al de Px, la fracción se llama impropia. Neil Torres, hábleme, lea lo que yo le he pasado. Natalia Le, Inge. lea el concepto de fracción propia y fracción impropia. Se dice que una función racional P de X sobre Q de X es una fracción propia si el grado del polinomio P de X es menor que el grado del polinomio Q de X. En caso contrario, es decir, si el grado de P de X es mayor o igual al de Q de X, la fracción se llama impropia. Muy bien. A ver, uno más. Lenny Cerezo. Lenny Cerezo. Daniela Espíndola. Sí, Inge. Lea el concepto de fracción propia y fracción impropia. Se dice que una función racional es una fracción propia si el grado del polinomio Px es menor que el grado del polinomio Qx. En caso contrario, es decir, si el grado de Px es mayor o igual al de Qx, la fracción se llama impropia. Muy bien. Claudia Rodas. Claudia Rodas. Sí, ingeniero, buenos días. Se dice que una Dígame, función racional. un ratito. Dígame en el ejercicio qué tipo de fracción tenemos, fracción propia o fracción impropia. Impropia. Fabián Valdivia. Buenos días.
¿Qué tipo de fracción tenemos en el ejercicio? ¿Propia o impropia? Una fracción propia, ¿Por qué? porque el grado del numerador es menor al grado del denominador. ¿Cómo? Porque el grado del numerador es menor al grado del denominador. Muy bien. Darly Guadalupe. Ya se escapó. Joana Nieves. Ingeniero, En nuestro ejercicio, ¿qué fracción es? una fracción propia, ¿Cómo? una fracción propia. Muy bien, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre lo que es una fracción propia y una fracción impropia. Creo que está claro o hay alguna pregunta. Está todo claro, Inge. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una fracción propia, hacemos lo siguiente. Ya fíjense ahora, lo que tenemos que hacer aquí es factorizar el denominador. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, nosotros vamos a factorizar y aquí nosotros vamos a tener ahora, ¿cuánto es el discriminante de esta ecuación de segundo grado? ¿Cuánto es su discriminante? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Mayor que 0. Mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que se puede factorizar. Muy bien. Entonces, podemos utilizar aquí paréntesis, ¿verdad? Un caso de factorización, entonces decimos aquí x, aquí decimos x, menos por menos, da menos por más da menos. Dos números que multiplicados me den 6 y de sumados me den menos 5. Entonces tengo 3. Muy bien, ahí está. ¿No? ¿Está claro? ¿O no? Sí, sí, Muy bien. Ahora, fíjense, ¿qué factores tengo aquí? Tengo factores lineales. ¿Los dos factores son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Qué dice? ¿En qué caso estamos entonces? ¿Caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4? Caso 1. Caso 1. ¿Por qué? Porque los factores son lineales y son diferentes. ¿No? Bien. Entonces ahora, ¿cómo se fracciona? ¿Cómo se fracciona esta fracción en suma de fracciones cuando los factores son diferentes? Fíjense en la definición, ahí dice, se fracciona de la siguiente manera. Se coloca aquí un escalar A,
sobre quién? Sobre uno de los factores, ¿ya? Sobre uno de los factores. ¿Qué más dice? Más, aquí otro factor, B o A sub 2, o como quieran, ¿ya? ¿Sobre cuánto? Sobre el otro factor. ¿Está claro? Repito entonces. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar si es fracción propia o impropia. Primer paso. Segundo paso, si es propia, ¿qué hacemos? Factoriza. Factorizamos el denominador. Una vez que tenemos factorizado, el siguiente paso es analizar qué factores tengo. Entonces aquí tengo factores lineales. Si son factores lineales, tengo que analizar si son diferentes o si se repiten. Entonces aquí son diferentes. Por lo tanto, puedo fraccionar de esta manera. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Una vez que tenemos la fracción, las fracciones, la suma de fracciones parciales, entonces ahora tenemos que encontrar los valores de A y los valores de B. Para eso, ¿qué hacemos? Fíjense, aquí digo, esto es igual, ¿no? Común denominador entre estos dos. ¿Cuánto es el común denominador aquí? Es el mismo, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué es lo que voy a tener? Es decir, voy a tener A por cuánto. X menos 2. Perfecto. Por X menos 2. Más qué cosa. B por X menos 3. Eso, muy bien. Eso ya es álgebra clásica, ¿verdad? Ahí, por X menos 3. ¿Está claro? ¿O no? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, fíjense, yo hago lo siguiente, digo, ¿verdad? Este es igual a este. ¿Está claro? Entonces, ahora digo que este denominador se puede ir con este denominador. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda X menos 4 igual a ¿cuánto? Igual a todo esto. ¿Se entiende? Ahora, fíjense en aquí,
¿qué es lo que me va a quedar? ¿No? Voy a copiar esto aquí, ¿no? Ahí. Si ustedes se fijan, aquí me va a quedar, vamos a ir haciendo, aquí. ¿Qué me queda? Entre estos dos puedo factorizar x, entonces me va a quedar aquí una a por x, ¿verdad? Más b por x, ¿sí? Eso es lo que me queda ahí, ¿verdad? Multiplicado por cuánto, ¿sí? Fíjense, multiplicado por aquí, estoy factorizando, entonces tengo multiplicado por x. ¿Qué más tengo? Menos 2 veces b, ¿sí? Y menos 3 veces, perdón, aquí hay un error, ¿verdad? Es menos 2 veces a y menos 3 veces b. Eso es la cosa. ¿Está claro? Ahora, pongan atención aquí. ¿Ya? Hay dos formas de resolver. Lo voy a hacer la más larga y luego lo voy a hacer la más corta. ¿Ya? La más larga es la que se aplica siempre. ¿Ya? Y la más corta les voy a explicar dónde se utiliza. Ahora, aquí tenemos, fíjense, un polinomio de primer grado y aquí también un polinomio de primer grado. Si hemos hecho bien todas las operaciones, nos tiene que presentar de esta forma. Es decir, aquí un polinomio de primer grado y aquí también uno de primer grado. Si este es de segundo, este también tiene que ser de segundo. Ahora, ¿cuándo estos dos polinomios van a ser iguales? Fíjense en aquí, esto ustedes ya lo saben. ¿Cuánto es el coeficiente de x1? Aquí, ¿cuánto es el coeficiente de x1? 1. Es 1. Y aquí, ¿cuánto es el coeficiente de x? Es a más b. A más b. Entonces, de aquí decimos que a más b, ¿sí? Entonces decimos, para que los dos polinomios sean iguales, entonces a más b, ¿ya? A más b tiene que ser igual a ¿cuánto? A más b. 1. Eso, muy bien, ¿no? A más b tiene que ser igual a 1. ¿Está claro? Ahora, fíjense cuánto, aquí vamos a borrar esto porque ya no nos interesa. ¿Cuánto es ahora aquí el término independiente? ¿Cuánto es el término independiente aquí? Es menos 4. Y fíjense en aquí cuánto es el término independiente. Es todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros sacamos otra conclusión. Decimos que vamos a usar esto. Ya, perdón. Ahí. Vamos a entonces decir que menos, ¿verdad? ¿Sí? Menos 2 veces a menos 3 veces b, ¿a qué es igual? ¿O a qué tendría que ser igual? Menos 4. Menos 4. Muy bien. A menos 4. Entonces, fíjense en aquí qué es lo que tenemos. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos
incógnitas. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver ahora. Bueno, aquí puedo hacerlo desaparecer este signo. Este se vuelve más y hacemos desaparecer este otro y tenemos ese sistema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro los valores de aquí? ¿Cómo encuentro los valores de A y de B? Aplicando reducción, sustituciones. Muy bien. Sustitución, reducción, igualación cuando son 2 por 2, ¿no? Si es 3 por 3, ¿qué tengo que hacer? Reducción. Si hiciera 3 por 3, 4 por 4, ¿qué tengo? ¿Qué método voy a utilizar? Kramer. Kramer, ¿qué más? ¿Ustedes han sido mis alumnos de álgebra o no? Eliminación gaussiana. Es, ¿no? Gauss-Jordan o eliminación gaussiana, ¿no? Bien, entonces aquí tengo, ¿cuánto vale A? Aquí voy a tener 3 menos 2, me da A. 3 menos 3, 0. 3 menos 4, menos 1. Si A es menos 1, entonces B, ¿cuánto es? C. ¿Está bien? ¿Se entiende? Aquí hay un error, ¿no? ¿Pueden ver o no? Es 3 menos 4 menos 1, ¿no? Entonces, si A es menos 1, B, ¿cuánto tiene que valer? 2. B tiene que valer 2. ¿Por qué me he dado cuenta que hay error? ¿Quién puede decir? Fíjense, muchas veces tenemos que saber el concepto y eso nos ayuda a que aquí no puede ser 0. Fíjense, si B es 0, no se va a poder replicar la fracción. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a ir por la parte rápida, que no se aplica en todos los casos, solo en algunos casos, ¿no? ¿Cómo se hace? Atiendan, por favor. Esto es un extra. Se dice, por ejemplo, quiero anular cualquiera de estos dos factores. Por ejemplo, quiero anular este factor para encontrar el valor de A. Entonces digo, ¿qué pasa si X, qué valor tendría que tomar para anular este factor? 3. 3, ¿verdad? Porque 3 menos 3, 0, se anula esto. Y entonces ahora aquí tengo 3 menos 2, 1. Aquí tengo 3 menos 4, menos 1. Entonces, fíjense, ya rápidamente he obtenido el valor de A, que es menos 1. Hago el otro análisis ahora aquí. Por ejemplo, digo, si quiero anular este factor para encontrar el valor de B, pues X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tendría que valer? 2. Muy bien. 2. Entonces reemplazamos y vamos a encontrar el valor de B. Reemplazamos, esto se hace 0. Aquí B, 2 menos 3 menos 1. 2 menos 4
menos 2, y aquí era menos 1, se va el signo y me queda que b es igual a 2. Entonces, este método que les acabo de mostrar, si se puede aplicar, lo aplican, ¿ya? Es decir, dando valores, puedo encontrar los valores de A y de B. Y el primer método que hemos hecho, ese es el general, para todos. Ese funciona para todos los casos, ¿ya? No podría decirles dónde y dónde no, porque no es fácil. No es fácil establecer dónde sí y dónde no. Entonces ya ustedes, si quieren, aplican primero esto, y si no se puede, aplican este otro método. Los dos métodos, ¿a qué me llevan? ¿Ya? Ahora, fíjense. Nosotros hemos estado haciendo esto, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado fraccionando, ¿ya? Y nosotros para eso hemos estado buscando los valores de A y de B, ¿sí? Los valores de A y B, ¿para qué? Para que fíjense ahora esta fracción, ¿no? Esta fracción lo podamos escribir de la siguiente forma, ¿no? Es decir, ahí, y en vez de A, ¿qué tenemos que colocar? En vez de A, colocamos el menos 1. Muy bien, ¿sí? Colocamos esto aquí, ¿verdad? Y en vez del B, ¿qué tenemos que colocar? El 2. ¿Está claro? Ahora, fíjense, ¿y en qué me ayuda todo esto? ¿En qué me ayuda? Es decir, ahora, esta integral que tengo aquí, ¿verdad? Yo puedo ahora escribirlo de la siguiente manera. Es decir, va a ser esta integral, pero podría, ya. Es decir, en vez de esto, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En vez de colocar todo eso, o sea, ese cociente, ahora colocamos este. Ahí. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, fíjense ahora, ahí y ahí, y todo esto es, ¿no? Es decir, cuidado que aquí, vamos a hacer lo siguiente. Un momentito. Fíjense, aquí, llevamos esto aquí, ¿no? Y colocamos aquí, para que esté clarito esto, aquí hay un corchete, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora, una vez que tenemos eso, podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Es decir, esto, aplico la linealidad, y entonces va a ser la integral, es decir, esto va a ser igual a la integral del primero, ¿verdad?
por diferencial de x, ¿sí? Por diferencial de x, más, estoy aplicando la linealidad, más esta integral, esto lo colocamos aquí, y fíjense en todo esto, 2 diferencial de x. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto aquí para seguir integrando. Entonces aquí saco este. ¿Ya? Puedo sacar ahí y puedo utilizar la introducción dentro del diferencial. Es decir, puedo escribir esto de esta forma. Ahí. Lo mismo puedo hacer aquí. ¿Verdad? Entonces digo, saco este 2 aquí y coloco este diferencial aquí y introduzco dentro del diferencial, o si ustedes quieren por sustitución, como quieran, ¿sí? Listo. ¿Cuánto es esta integral? El logaritmo natural de x menos 3. Muy bien. Es decir, ahora finalmente nosotros vamos a tener aquí ¿cuánto? Es decir, la es menos 1, es decir, menos el logaritmo, ¿verdad? ¿El logaritmo de quién? De x menos 3, ¿sí? Más 2 veces el logaritmo de x menos 2. Más la constante de integración. Ahora fíjense en aquí, ya aplicamos propiedades de los logaritmos, ¿no? Y aquí fíjense, este menos 1, si aplico logaritmos, pasa aquí, ¿verdad? Este 2 pasa aquí, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, tenemos esto, ¿no? Aquí, cuidado, vamos a colocarlo, no vaya a ser que piensen que es. Aquí hay esto, es un menos 1, ¿no? Ahora, aplicamos aquí las propiedades de logaritmos, ¿no? Aquí, entonces esto es igual al logaritmo, ¿verdad? Aquí hay una suma, ¿sí o no? Entonces es el logaritmo, en este caso, de el producto. Es esto, de x menos 3 a la menos 1, por esto que es x menos 2, ¿verdad? Aquí hay un corchete. Sí, más la constante de integración. Finalmente, ¿cuál es nuestra integral? Nosotros no tenemos que dejar en, ¿qué se llama? Esto, fíjense en ahora, nos queda logaritmo, ahí, y vamos a tener esto, ahí, y vamos a tener aquí, vamos a tener
x menos 3. Listo. Más la constante de integración. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Hola. ¿Me preguntas? No. No hay. ¿Ya se han dormido tan temprano? ¿Preguntas, jóvenes? No por ahora, ingeniero. Ya. Bien, entonces ahora veamos este otro ejercicio. Veamos este otro ejercicio. ¿Dónde está? Estaba viéndolo hace un rato. El 16. A ver, vamos a hacerle despertar de nuevo. Es la integral de x al cubo menos 4x menos 10 sobre ahí vamos a tener x al cuadrado menos x menos 6. ¿No creen que estoy yendo muy despacio? ¿No se abusen? No, mejor entendemos. No. ¿O quieren que vaya más rápido? No, así está bien. Da igual, está bien lento. Así está bien lento. Ya. Ahora sí. Voy a irles preguntando la pregunta. A ver, la pregunta ¿es una fracción propia o es una fracción impropia? Si es propia, ¿por qué? Si es impropia, ¿por qué? Es una fracción impropia. Vamos a empezar. ¿Fabián? ¿Valdivia? Sí, es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Ya. Para que sea impropia debe ser mayor o igual. En este caso es mayor. Muy bien. Claudia Rodas. Claudia Rodas. Dormir. Impropia, ingeniero. ¿Por qué? Hola, Claudia. Dania. Impropia, ¿Por qué? porque el numerador tiene grado mayor.
Daniela. Inge es impropia, ¿Por qué? porque el grado del numerador es mayor al grado del denominador. En el numerador hay un grado polinómico 3 y abajo hay un 2. Bien. Elida. Inge es una fracción impropia porque el Px es mayor que Q de X. Bien. El grado, ¿no? Gabriela. Buen día, ingeniero. Es una fracción, es impropia. Ahora, en este caso, ¿qué hacemos? Fíjense, nosotros tenemos las fracciones parciales para las fracciones propias. Entonces, esta es una impropia. ¿Qué hacemos? Tenemos que dividir. Atiendan bien aquí. Eso está en la teoría, pero yo les voy a explicar de una forma más sencillita. Es decir, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces esto se puede dividir, ¿no? Entonces vamos a dividir, división de polinomios, ¿no? Ahí lo vamos a colocar. ¿Cómo se hace? ¿Alguien me puede explicar? Entonces, ¿cómo? Por Rufi. Multiplicamos aquí, ¿no? ¿Por cuánto? Para que me dé un... Por X al cuadrado. Por X, ¿no? Multiplicamos y cambiamos de signo, ¿no? Es una forma. Aquí, más por más, perdón, más por menos da menos, cambio de signo, entonces voy a tener más, lo puedo colocar por aquí, más X al cuadrado, ¿sí? Luego tengo menos, lo cambio a más 6X. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué me queda? Aquí. Esto se me va, ¿verdad? Con este. Y aquí me va a quedar 2X, ¿no? Perdón, pero vamos a ordenar ya, ¿verdad? Me queda X al cuadrado, ¿verdad? Puedo ir ordenando eso y me queda aquí más 2X y me queda menos 10. ¿Qué tengo que hacer ahora? Menos 1. ¿Menos o más? Más 1. Más. Más 1. Entonces aquí tengo menos X al cuadrado. Aquí voy a tener más X. Y aquí voy a tener más 6. ¿Está claro? Y entonces hacemos aquí las operaciones. Esto se me va. Y me queda aquí 2 más 1, 3X. Y aquí me queda menos 4. ¿Está claro? Ahora, fíjense, en la teoría,
¿qué me dice? A ver, ¿dónde está? Miren lo que nos dice aquí. No es esto, aquí. Dice, toda fracción impropia se puede expresar efectuando la división como la suma de un polinomio más una fracción impropia. Es decir, P de X sobre Q de X es igual al polinomio más N sub 1 de X sobre Q de X. ¿A qué se refiere eso? A que yo puedo escribir ahora. Fíjense, atiendan por favor. Este cociente ahora yo puedo escribirlo como este polinomio, ¿ya? Como este polinomio más esta fracción, más esto que es el residuo sobre el denominador, ahí. A eso se refiere esa teoría que hemos visto hace un momento. Vale decir, ahora esto ya se ha convertido en un polinomio más, ¿qué cosa es esto ahora? Una fracción propia, ¿no? ¿O no? Eso no es una fracción propia. Aquí. Entonces, fíjense ahora, si puedo hacer eso, entonces lo que tengo que resolver ahora es esta integral, ¿verdad? Es esta integral, pero ahora esta integral, ¿verdad? Esta integral puedo escribirlo como, fíjense, puedo escribirlo en vez de todo esto, ¿sí? En vez de todo esto, ¿qué tengo que colocar? Todo esto. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, nosotros aquí decimos, esto lo voy a colocar ahí más o menos, y decimos que esto es igual. ¿Sí? Y esto, por supuesto, es todo esto. Entonces, ahora aquí aplicamos la linealidad, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que esto es igual a la integral, esto es igual a la integral de x más 1 por diferencial de x. ¿Sí? Más, ¿verdad? Más la integral ¿de quién? De todo esto. Por el diferencial de x. Entonces, fíjense en aquí, esta primera integral ya lo tengo, ¿verdad? ¿O no? Entonces, aquí yo voy a tener, fíjense ahora, puedo hacer esto aquí, ahí, y aquí ya puedo calcular su integral. ¿Cuánto es la integral de x más 1? Es la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2,
¿sí? Más la integral de 1, que es x. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me falta ahora? Hacer la integral impropia, perdón, hacer la integral de la fracción propia. ¿Se entiende? ¿Pueden hacerlo? Hola, hola. ¿Pueden hacerlo? ¿Terminaron el ejercicio? Disculpe, no sé si soy yo nomás, pero no se ve la pantalla compartida. ¿Pueden hacer el ejercicio? Sí, señor. A ver, por favor. ¿Y de dónde sale el más x? Entonces x al cuadrado sobre 2 más x. Esto, la El integral x. aquí. La integral de x Ah, es x al cuadrado sobre 2. La integral de 1 es x. ay, gracias. Esto, para que aquí, cuidado, tal vez esta es la pregunta, no sé. Fíjense, para que colocamos aquí. ¿Eh? ¿Ya? Este que está aquí, colocamos aquí. ¿Eh? Y, por supuesto, el denominador que tenemos aquí, ¿verdad? Ese lo colocamos. Y ahora ya tenemos fracciones propias.
Ya es ingeniero. ¿Listo? ¿Se puede? Sí, ya está, ingeniero. Mañana a las 5 vamos a terminar integrales, por favor. Pueden pasar clases mañana a las 5. Sí. Sorry. Ya, yo voy a mandar el enlace a su compañera para que les avise. Mañana a las 5, por favor. Terminamos ahí integrales y el lunes ya tenemos que empezar con geometría del espacio tridimensional. Traten de hacer el ejercicio que les he dejado ahí y si hay dudas, el lunes, mañana a las 5 nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta